seguimos. Está con nosotros el profesor Luis Lazo esta mañana. Él representa a la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, UNCEP. Precisamente ayer inició clases un gran número de planteles educativos, ya otros del sector privado habían iniciado. ¿Cuántos estudiantes y profesores hay? ¿Usted tiene la cifra, profesor Lazo, en el sector privado actualmente? No manejamos la cifra. Aproximadamente contamos con 750 colegios más o menos. Existe una gran variedad de tamaños de acuerdo a la cantidad de estudiantes que pueda tener cada centro educativo. Eso establece igualmente la cantidad de docentes que pueden ser requeridos en cada centro educativo. Pero hay una realidad existente, y es que a partir de la pandemia se ha venido a la disminución de la contratación de docentes, precisamente por la gran migración que se ha dado de 2021 en adelante hacia el sector oficial. Buenos días a todos y disculpen que inicie contestando la pregunta. Sí, profesor, en el año 2024, para julio aproximadamente, debatíamos aquí en Panamá el tema de colegios privados no podrán negar el acceso a clases por pagos pendientes. Y se hablaba de artículos 47, 166 y 222 de la ley 285 del 15 de febrero del 22, mediante la cual se creó el sistema de garantías y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia y dictaba otras disposiciones. Fueron declarados constitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia. Esta información, que fue publicada en Gaceta Oficial, nace luego de la evaluación de una demanda presentada por la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, que consideraba que estos infringían varios artículos de la Constitución política. ¿Cómo ha evolucionado este tema? Porque tengo información de que muchos padres se están aprovechando de esto para simple y sencillamente llegar a un acuerdo de arreglo de pago, le entregan toda la información al padre de familia y después desaparece y se acabó, y el colegio queda con el problema. ¿Qué información maneja usted al respecto? Y lo negativo de esto. Bueno, mire, realmente la ley, yo me imagino que buscaba el mayor beneficio para los estudiantes, procurando que, a razón de las diferentes situaciones económicas por las cuales podrían estar atravesando los padres de familia a partir de la pandemia, y la necesidad, que es importante que se tenga claro, que tiene toda empresa, sea educativa o no, de poder contar con los ingresos necesarios para afrontar cada uno de sus gastos o erogaciones, funcionamiento, mantenimiento y demás. Y se estaba dando esa situación de que los colegios estaban solicitando ese compromiso, ese pago, con la contraprestación que se había firmado al inicio del año escolar, y los padres estaban cumpliendo en ese sentido, y me imagino que la ley buscaba el hecho de que los estudiantes no fuesen afectados en esta parte. Pero nosotros en su principio tuvimos reuniones con los diputados antes de que la ley fuera aprobada, y lamentablemente no escuchan en muchas razones cuáles son las posiciones de parte y parte, y simplemente se enfocan en un solo sentido. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias todos, padres de familia, docentes, directores, propietarios de colegios particulares, como bien lo dijo hace un momento, del aprovechamiento de lo que dice la ley para tratar de evitar cumplir con el compromiso adquirido cada año en la firma de los contratos del pago que se tiene que hacer por el servicio recibido y el colegio por el servicio brindado. Entonces, la situación se ha complicado bastante en vista de que precisamente los padres han comenzado a acumular deudas, los colegios igualmente, al no poder recibir esos ingresos, comienzan a acumular deudas por no poder cumplir con sus compromisos de funcionamiento y mantenimiento, como decía hace un momento.
y llega el momento en que el padre familiar no poder afrontar, migra hacia el sector oficial. En algunos casos puede ser por la situación del mismo padre de familia en su situación económica, pero otras son por aprovechamiento. Y que resulta que cuando el padre de familia comienza a acumular estas deudas por no pagar y utiliza esos ingresos que antes, esos dineros que antes daba al colegio para cumplir mensualmente con su compromiso en otras cosas, resulta entonces que cuando termina el año escolar ya tiene una deuda acumulada y viene el siguiente año ya tiene entonces que afrontar la deuda anterior más la nueva que se presenta con la matrícula. Entonces, definitivamente él está teniendo una afectación igualmente con los colegios particulares al no poder cumplir, algunos hasta con la planilla de los docentes, con los compromisos que tienen con los bancos, con alquiler, con luz, seguro social, etcétera, una serie de compromisos. ¿Por qué? Porque se ha pluralizado. Lamentablemente, antes era muy esporádico los padres de familia que acumulaban deuda, pero ahora se ha generalizado hasta probablemente en algunos colegios hasta un 50% y más. El año pasado, un grupo de un sector de una región educativa, tanto propietarios, directores y docentes de los colegios particulares, procuraron tener una reunión con la señora ministra porque no está manteniendo los ingresos necesarios para poder cumplir con los compromisos aún de los docentes y de otros compromisos que se tienen, esto a razón precisamente de que el padre de familia se estaba apoyando en estos artículos de la ley para no cumplir con ese compromiso. Entonces, eso está trayendo el cierre. No se ha dicho, esa es una noticia que de pronto aún ni el mismo Ministerio de Educación quiere dar a conocer, de los colegios que están cerrando sus puertas precisamente por la falta de poder cumplir o tener los ingresos necesarios para seguir funcionando en el país. Wow. Esto es delicado, no había escuchado información al respecto. Licenciada Ana Matilde Gómez. Bueno, buenos días al profesor Lazo, qué gusto saludarlo. Igual a la Matilde. Sí, este debate se ha tenido, pero ya históricamente. Yo recuerdo en la Asamblea el momento en que se aprobó un proyecto de ley precisamente porque se les retenía a los estudiantes la posibilidad de ir a hacer los exámenes. No sé si recuerda eso. Algunas escuelas impedían que los estudiantes presentaran los exámenes para poder graduarse o finales del curso si los padres no habían cancelado. El principio, yo creo que es verdad que se ha degenerado. Una cosa es el principio de la protección y tutela, de que el estudiante no tiene culpa de cómo esté la realidad económica de su casa, ¿verdad? Y como la educación, el acceso a la educación es un derecho humano, no podía la escuela utilizar al estudiante como rehén para poder cobrarle al padre. No sé si me van siguiendo o me voy explicando, pero de eso a que definitivamente los padres no se acerquen a hacer un arreglo de pago, no se acerquen a contarle al colegio o a los administrativos cuál es la realidad económica de su casa, para que ese estudiante inmediatamente tenga un cupo o tenga la posibilidad de un traslado a una escuela oficial, porque ya no pueden pagar la particular. Yo creo que ahí en el camino ha pasado algo, no sé, o sea, ¿qué ocurre con ese estudiante que el padre 1 mes, 2 meses, 3 meses, o sea, la ley no puede estar protegiendo que indefinidamente no se pague y el estudiante esté obligado a graduarse en esa escuela? Yo no creo que sea así. Entonces, ¿qué es lo que está? Yo no termino de entender dónde está el real problema, porque ese estudiante debería inmediatamente haber una comunicación entre el colegio particular, tal vez no con el acudiente, no con el padre, directamente con el sistema público o el sistema oficial, para que sepa que hay un niño que necesita que se haga un estudio socioeconómico, una evaluación socioeconómica, e inmediatamente se le derive un cupo, o no sería, o le parece que así no funcionaría. Yo creo que sería un excelente mecanismo. ¿Qué sucede, Ana Matilde y Radio Escucha? Que lamentablemente, por lo menos en el sector de Panamá Oeste, donde se encuentra mi centro educativo, no tienen plazas, ni siquiera para los que voluntariamente están saliendo hacia el sector oficial. No tenemos aulas, no tenemos lugar donde poder recibirlo. Y hoy, actualmente, en este momento, tenemos una gran cantidad de estudiantes del sector de Panamá Oeste, como también Panamá Norte, como San Miguelito,
que todavía no han ingresado a clases porque el Ministerio de Educación no cuenta con cupo y está tratando de ver a dónde los ubica. Y en algunos casos hasta los ubica fuera de la región educativa donde viven, para tratar de ofrecerle eso. Pero quiero tocar un punto, Ana Matilde, antes que me interrumpa, y es que el aprovechamiento de los padres de familia, a veces queremos entender la situación, pero en mi colegio yo tengo padres de familia que el año pasado solo matricularon, no pagaron ninguna sola cuota y al día de hoy no han cancelado, no han venido a hacer ni siquiera un arreglo de pago y no, algunos hasta nos traían los periódicos que la ley dice que no le podíamos impedir sus clases y demás, y yo digo, señora, pero es que estamos en junio, estamos en agosto, estamos en octubre y usted solamente ha pagado la matrícula, usted no ha cancelado ninguna sola cuota. Eso me dice a mí que usted no tiene la capacidad de poder en un momento determinado poder tener a su hijo en un sector particular, y lo conveniente sería, la idea que está diciendo, que nosotros también igualmente lo hemos planteado a los antiguos ministros de Educación, que sea cuando un padre de familia se encuentra en esa situación, nosotros se lo comunicamos y él es el Ministerio de Educación. Así es. Con el cupo para que no exista esa acumulación de deuda. Es que la intervención tiene que ser estatal, así como también podría haber en otra vía un estudiante, si el sistema oficial no tiene la posibilidad de absorberlo, porque definitivamente los colegios privados, más allá de los que se han vuelto solamente negocios, sino los que realmente cubren una necesidad, como tú lo dices, porque demográficamente las oficiales no están en capacidad de absorber toda esa población, aunque hay un mandato constitucional, mira, y eso es importante, un mandato constitucional de que precisamente todo el desarrollo urbanístico, toda la empresa que quede en X o determinado lugar, que ve que hay un crecimiento demográfico y ella impacta de alguna manera, impacta la comunidad en que se desarrollan las operaciones de esa empresa, velar porque ahí haya centros educativos o estimularlos, etcétera. Asimismo, el Estado puede crear incentivos. Inmediatamente esa es una criatura que si el sistema oficial no lo puede absorber, tiene que ser becada o tiene que ser trasladada. O sea, eso es, no puede ser, o sea, la deuda de un año está bien. Usted no sacó al estudiante en todo el año, pero no se le podía matricular definitivamente en el mismo colegio con una deuda del año anterior. O sea, así de esa manera, así no funciona el servicio y hay particular. Que pagar, licenciada Ana Matilde. ¿Cómo dice? Hay que pagar. Por eso te digo que así no funciona. O sea, una cosa es que ya le hayan permitido todo el año quedarse para no interrumpir el ciclo o el proceso del estudiante. Pero la intervención socioeconómica tenía que venir por parte de los gabinetes, estos psicopedagógicos. O sea, el Ministerio de Educación tiene que tener el mecanismo para evaluar la condición y situación de esas familias que caen en esas circunstancias e inmediatamente o el Estado los absorbe. Y si no tiene la oferta en el colegio oficial, no hay la posibilidad de esa banca para esa criatura, tiene que ser becada en la misma escuela en la que estaba. Hasta que la condición del padre mejore o cambie, porque definitivamente para cumplir con el derecho humano del acceso a la educación y que ese estudiante no vea interrumpido su proceso, no necesariamente es la escuela la que tiene que cargar con ese problema. Sí. El problema de los padres tiene que ser resuelto por otras vías y atender por qué en un año una familia no ha logrado recomponerse económicamente. Eso, recomponerse tal vez no a sus condiciones iguales, pero ¿qué es lo que está pasando en ese hogar que no están priorizando la educación de sus hijos? ¿Qué ha pasado? Ahí se necesita una intervención. Y hemos dejado... Hay una parte, y disculpa, hay una parte que también me gustaría tocar, y es la parte de la poca conciencia en ciertos padres de familia en un determinado momento de lo que representa para el colegio el poder seguir brindando la educación, porque se ha pluralizado, como dije hace un momento, a tal manera que en mi colegio, probablemente en los años anteriores, la morosidad probablemente para nuestro colegio podría ser de un 5%, un 10% exagerando. Hoy tenemos casi un 40 y un 50% de morosidad, casi la mitad de padres de familia que no pagan y la mitad de padres de familia que están sosteniendo temporalmente porque la escuela sigue acumulando deudas, cosas que no se pueden pagar porque no tenemos los ingresos. Y en un momento determinado voy a hablar acerca de mi centro educativo. Yo le dije a los padres de familia que el que no tenía su cuenta paz y salvo cuando terminaba el año escolar no podría matricular para el siguiente año.
Ana Matilde, y nos encontramos con padres de familia que venían con 800, con 700, con 500 balboas a terminar su año escolar. Quiere decir que algunos tenían la capacidad, pero se estaban aprovechando de lo que establece la ley para poder no cumplir con el compromiso. Tuve un padre de familia que me dijo, yo no le voy a pagar porque mi hija cumple 15 años este año y yo estoy ahorrando para sus 15 años. Entonces, como hace un momento lo dijiste, no priorizan la educación de sus hijos, sino por otras alternativas. Profesor, si usted le da... y perdone que cuente intimidades, nos manda, o sea, en su estado de sus redes sociales tenía aquí dándome la gran vida en un resort, pero no nos ha pagado todo el año. Y así era el comentario que tenía. Entonces, esto también está sucediendo. Entendemos los que no pueden, pero también hay los que no quieren. Por eso se ha convertido en... El estudio socioeconómico es fundamental, una evaluación socioeconómica rápidamente, una intervención de un trabajador social. Es que yo, en circunstancias como esta, de verdad que aquí todos los trabajadores sociales deberían ser contratados por el Estado, porque en casi todas las prestaciones de servicios básicos se necesitan intervenciones de trabajo social. El estudio de cuál es la condición socioeconómica de esa familia para que el Estado tome, que el Estado es el gran regente de la educación. Sí. O sea, no es la responsabilidad del sector privado garantizar que ese estudiante reciba educación. Es del Estado y de los padres el Estado y los padres. Luego entonces la oferta que hay del sector privado como una alternativa a la incapacidad del Estado de absorberlos a todos, tiene que tener algún tipo, bueno, como dice la Constitución, la creación de los incentivos. Entonces, ¿qué es lo que el Estado va a hacer para todas esas comunidades donde el Estado no puede tener colegios oficiales, no hay un cupo? ¿Cómo tú vas a poder acompañar ese proceso que está haciendo el sector privado, no? Profesor, si ustedes entregan la certificación obligados por la ley, ese padre de familia puede ir a otro colegio privado, matricular a ese hijo, que cumpla con el año lectivo, no les pagan a ustedes, pero tampoco le pagan al nuevo colegio. Ok, mira, ese es un buen argumento que nosotros los colegios particulares hemos observado. O hay una ACP, una APC educativa. O compartir información de alguna manera entrelazada entre las instituciones educativas. Sí. Bueno, mira, importante lo siguiente. Primero, para poder que los colegios hagan una certificación, el artículo 47 de la ley 285 mencionada hace un momento establece que el padre está obligado a realizar un acuerdo o un convenio de pago. Tenemos padres de familia que desean la certificación sin ningún tipo de acuerdo de pago. Por el otro lado, es importante que se sepa que el acuerdo de pago lo establece el colegio acreedor y no el padre de familia. Hemos recibido a veces hasta llamadas de algunas autoridades del Ministerio de Educación y dicen lo que el padre de familia puede pagar es lo que le tienen que recibir para la certificación. Y una directora de un colegio me dice, profesor, me debía $2,000 y el padre de familia trajo $50 para que le diera la certificación. Entonces, lo más seguro, como hace un momento lo mencionaste, Álvaro, el padre de familia se va y no vuelve más hasta que a lo mejor le pidan... Sé que ha pasado, Sí, está pasando. Entonces, cuando un padre de familia va a un centro educativo particular con una certificación, eso es una noticia clara de que el padre de familia tiene deuda en el otro centro educativo. Aquel colegio que desea aceptarlo, lo puede hacer, pero también es importante que se comprenda de que hay requisitos y que los diferentes colegios van a decir, vean, yo no puedo llenar mi colegio de padres de familias que vienen de otros centros educativos con deuda, porque lo más seguro es que a mí me va a pasar lo mismo, me va a quedar debiendo y yo tengo que cumplir con mis compromisos. Y esa es la razón por la cual... Pero ¿cómo sabe ese nuevo colegio que el padre ese tiene una deuda? ¿Perdón? ¿Cómo sabe ese nuevo colegio que el padre ese tiene deuda con otro colegio? Porque no llega con los créditos, sino con una certificación. Okay. Y el padre de familia tiene sus saldos al día y desea trasladarse del colegio por cualquier situación que no es económica, hace la solicitud de los créditos, el colegio le da los créditos y demás. Pero a falta de pago, claro, el colegio, como dice la ley, para que el estudiante pueda seguir cursando estudios, lo que tiene que hacer es una certificación.
Yo entiendo. Y llevar una certificación significa que el padre de familia tiene saldo. Yo entiendo perfectamente lo que planteaba la licenciada Ana Matilde Gómez del derecho que tienen nuestros niños y jóvenes a la educación. Eso yo lo entiendo. Pero pongámonos en el caso de que usted va a una clínica privada de urgencia a buscar atención de salud, que también es importante, porque la salud es importante. No entras, no te reciben si no haces un abono. Hay clínicas de $2.500. Así de sencillo. En materia de salud, y se los digo, y no, y estoy hablando de la vida o la muerte, de salud. Claro, no, y se entiende, porque además también es un derecho humano, pero es comprensible, porque el sistema público tiene la oferta hospitalaria y la oferta médica. Que si es de buena calidad o no, eso es otra cosa. Igual que la escuela. Claro, y por eso también, pero es que el estudiante, el niño, y yo no estoy defendiendo la deuda, para nada. Yo lo que estoy diciendo es que el sistema público debe establecer un mecanismo de transición, porque debe haber una coordinación con las escuelas particulares que te están supliendo tu incapacidad de absorber a los estudiantes de una comunidad determinada. Tú sabes la importancia del sector particular versus el oficial cuando no puedes llenar ese espacio. Entonces debe haber un trabajo coordinado para que ya no tenga que ser un enfrentamiento entre el dueño de la escuela o los administrativos de la escuela y el padre. No, ahí viene la intervención del Estado como regente de la educación, en el sentido de que el trabajo social, la evaluación socioeconómica determina que ese estudiante no puede continuar en esa escuela. La deuda pasa al plano civil y el estudiante es absorbido por el sector oficial inmediatamente. Si la escuela oficial no puede, solamente se le termina el año, pero ya debe haber una programación, que ya saben que en las escuelas oficiales de ese sector tiene que haber 1, 2 o 3 bancas más, porque hay un estudiante que tiene que ser absorbido, porque la condición de sus padres les es imposible mantenerlo en el sector particular. O lo becan en el sector particular, el Estado, porque no tiene la capacidad de absorberlo, o lo absorbe para liberar ese espacio en el sector particular, que no implica la condonación de la deuda, para nada. Pero la deuda pasaría a un plano civil. Sí. Eso es lo que es lo que yo veo como una solución aquí integral. Porque la UNCED le ha propuesto en varias administraciones al Ministerio de Educación que pueda en un momento determinado, dependiendo del colegio, establecerle como un voucher o una beca para que aquellos que ellos no pueden absorber estudien en los centros educativos particulares. En el año 2020, el costo para el Estado, de acuerdo a lo que aparecía en la cifra del mismo Ministerio de Educación, decía que al Estado le costaba 2.564 balboas cada estudiante en el sector oficial. Eso ha pasado a casi 2.800 en los últimos años. Entonces, hay colegios cuya anualidad, con matrícula y todo incluido, y hasta con libros comprados, por decirlo así, cuestan menos eso que le está costando al Estado. Y en un momento determinado, la oferta educativa particular es mucho más amplia que la del sector oficial, en cantidad de asignaturas, en la cantidad de tiempo que pasa el estudiante en tu salón de clase, en las infraestructuras, una serie de cosas que en un momento determinado pueden ser cubiertos por el Estado, como lo has dicho. Pero lamentablemente hay diferentes sectores que están en contra, que el Ministerio de Educación apoya a los colegios particulares, porque la situación en los colegios oficiales no está bien, que porque cualquier cantidad de excusas, y hacen ver como que el Estado estaría utilizando su dinero para la empresa privada, para hacer que una empresa privada se enriquezca o demás, y no lo ven como una manera de suplir una necesidad educativa en beneficio de la calidad que cada uno de nuestros estudiantes merece. Claro, y es que por supuesto, eso tiene que ser con parámetros y sin corrupción, en el sentido de que las becas deben ser asignadas por segmentos de población y por áreas educativas, en el sentido de que, yo no voy a subvencionar, si tu morosidad es del 50% de tu estudiante, yo no puedo becar el 50%, porque entonces yo estoy subsidiando realmente tu empresa no es tal. Es como si yo te estuviera exonerando tus operaciones, tú no me pagas impuestos, entonces realmente tu empresa es ficticia, ¿verdad?
Entonces tú eres el que tienes que terminar, pero un porcentaje X que el oficial no puede absorber tiene que ser becado en esa escuela, en esas escuelas que haya en un sector que está cubriendo una demanda, compensando una demanda que no puede atender el sistema oficial. A eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Y eso nosotros hemos propuesto hasta que sea el padre de familia el que escoja el colegio en un momento determinado y diga el Estado te puede ofrecer a ti $300 y la diferencia la puedes poner tú en un momento determinado, pero tienes que probar que puedes estar en ese colegio con eso, y el padre de familia puede ser la cantidad que el Estado establezca, como bien lo has dicho, y el padre de familia decide, ok, yo lo puedo hacer aquí, pero hay cierta cantidad, como lo dice, la que no puede absorber el Ministerio de Educación, porque voy a ser honesto, a estas alturas, aunque solamente hayan pasado 2 días del inicio de clases, ¿por qué estudiantes no pueden tener un salón de clases? No pueden tener en estos momentos porque simplemente no se da abasto. Entonces nuestros salones de los centros educativos particulares están vacíos porque la migración fue grande. En el año 2021 el Ministerio de Educación anunció en los medios que la migración había sido de 30.000 estudiantes del sector particular al oficial. En el 2022 de 20.000 y en el 2023 20.000 nuevamente. O sea, cuando nosotros sumamos estamos hablando de 70.000 estudiantes y no hemos contado el 24 porque apenas nos acaban de hacer la solicitud de migración que tenemos que hacer de los que estaban en 2024 y que ahora no están en 2025 y que probablemente supere esas cantidades. O sea que cada vez tenemos más estudiantes, menos estudiantes en nuestras escuelas, más aulas vacías, pero el Ministerio de Educación no tiene aulas donde meterlos. O sea, aquí hay una solución que se les puede dar a nuestros estudiantes que no tienen colegios ahora mismo donde estudiar. Bueno, muchas gracias, profesor Lazo. Seguimos en contacto. Gracias, Ana Matilde. Gracias, Álvaro, por todo. Excelente día. Por acá me dicen Colegio Papa Francisco, creo que eso es en mi región de Azuero, Chitré. Los aires acondicionados no funcionan. Igual se ha tenido que hacer para mejorar los laboratorios. También Centro Educativo Tierra Prometida. Problemas. Ahora también me llega por acá la información de un docente que se encadenó allá en el área, ya les digo, la escuela Aguabuena de los Santos. Dice que tiene 33 meses sin cobrar y está encadenado afuera de la escuela. O sea, estas son las cosas que están pasando en un país donde el presupuesto para educación es mucho dinero. Yo no sé ni cuánto es ya, antes lo mencionó ahí el profesor Fernando Ábrego. Vamos a Azuero, cambio y regresamos porque quiero hablar un poquito sobre el tema